Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una historia de pura necesidad, un reencuentro, cargado de historia y una tensión familiar que casi se puede tocar. Hablamos del capítulo 42 del Génesis. Un capítulo denso, sí, señor. El punto de partida es una crisis total. La hambruna está haciendo estragos en Canaán. Y Jacob, el patriarca, pues se entera de que en Egipto hay grano. La supervivencia de todos, de toda la familia, depende de conseguir esa comida. Una situación límite, desde luego. Así que el material que vamos a explorar hoy es este pasaje bíblico. Narra ese viaje de los hijos de Jacob a Egipto y cómo se topan, sin tener ni idea, con alguien fundamental de su propio pasado, un pasado bastante turbulento. Ajá. Nuestra misión aquí es desgranar un poco las claves de este capítulo. Vamos a ver esas dinámicas de poder que surgen enseguida, la culpa enterrada que sale a flote con fuerza, las estrategias psicológicas que hay en juego y las emociones, ¿no?, tan intensas que se notan debajo de cada palabra, de cada gesto. ¿Listos para este análisis? Preparadísimos. Es que es un capítulo con una carga emocional y psicológica tremenda, lleno de lo que llamamos ironía dramática, ¿sabes? Sí. Esa situación en la que nosotros, como lectores, sabemos algo vital que los personajes no saben, y eso crea una tensión constante. Y vamos a ver cómo esas decisiones del pasado, pues, revientan en el presente de una forma, inevitable. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y allá que van 10 de ellos. 10, ¿sí? Pero falta uno. Y no uno cualquiera, claro. Benjamín, el pequeño. El otro hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Se queda en casa. El texto nos dice que Jacob tiene miedo de que le pase algún desastre. Es que es imposible no ver ahí la herida, ¿no?, todavía abierta por la supuesta muerte de José. Totalmente. Esa sobreprotección de Benjamín no es un detalle sin más. Es una ventana directa al trauma de Jacob. Él cree que perdió a José, el primogénito de Raquel, y claro, ahora Benjamín es su único vínculo vivo con ella. Claro, el contraste, ¿verdad? Pasar de la tierra seca, de la hambruna, a la gran potencia organizada, al centro de poder que controla el grano del mundo conocido en ese momento. Un poder que van a sentir muy pronto en sus propias carnes. Porque allí se produce el gran encuentro. Buscan al responsable del grano, al señor de la tierra, y se postran ante él, rostro en tierra. Y aquí es donde esa ironía dramática que mencionabas explota. Sí. Ese gobernador es José, su hermano, el que vendieron. Aquellos sueños de las gavillas y las estrellas inclinándose que tanta rabia les dieron, pues ahora se cumplen, pero literalmente. Y lo potente es que es un reconocimiento unilateral. O sea, José los reconoce al instante, ellos ni sospechan. Nada. Esto le da a José todo el poder, el informativo, el psicológico, el estratégico. Y fíjate en su primera reacción, que no es de alivio ni de alegría contenida, no, es dureza. Pura dureza. Exacto, el texto es clarísimo. Les habló ásperamente. Directo. Les lanza una acusación brutal. ¿De dónde habéis venido? Espías sois. Para ver los puntos débiles del país habéis venido. Es que en ese contexto, que te acusaran de espionaje era, casi una sentencia de muerte. Desde luego. Una forma muy efectiva de descolocarlos por completo y de tomar el control absoluto de la situación desde el primer segundo. No parece solo una reacción visceral, Parece una estrategia muy, muy calculada. Claro, y ante semejante acusación, los hermanos entran en pánico. Normal. Intentan defenderse, niegan ser espías, y en ese afán por demostrar que son gente honrada, pues le dan a José en bandeja justo la información que él seguramente más quería confirmar. Justo eso. Le dicen: somos hombres honrados, tus siervos nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán, el menor se quedó con nuestro padre, y otro ya no existe. Le están hablando de él mismo y de Benjamín. Es fascinante, sí. Como al intentar salvarse en realidad se están metiendo de lleno en la prueba que José parece tener ya en mente. Esa mención del hermano que ya no existe y sobre todo la confirmación de que Benjamín está vivo y con Jacob, le da a José las piezas que necesita para su siguiente movimiento. ¿Y qué busca con eso? Pues no parece buscar una venganza directa, inmediata. Parece que busca algo más complejo, quizá probarlos, ver si han cambiado. Y ese movimiento es implacable. Mantiene la acusación y les pone una condición para demostrar que dicen la verdad. Tienen que volver y traer a ese hermano menor. Y para asegurarse, uno de ellos se queda como rehén.
Es una jugada maestra para obligarles a enfrentarse a Jacob y sobre todo para ver cómo reaccionan ellos ante la posibilidad de perder a otro hermano. Hay un detalle interesante en el proceso. Primero los mete a todos en la cárcel 3 días. ¿3 días? Sí, 3 días. Quizá para que reflexionen, ¿no? Para aumentar la presión. Luego cambia el plan. Que 9 vuelvan con grano, pero Simeón se queda prisionero. La elección de Simeón, bueno, quizá no sea casual. A menudo se le asocia con Leví como uno de los hermanos más violentos en el pasado. ¿Recuerdas lo de Siquem? Y en medio de toda esa dureza, José suelta una frase que suena un poco extraña ahí, ¿no? Yo temo a Dios. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Es una forma de justificar su rectitud al probarlos? ¿Una ironía un poco cruel? ¿O qué? Pues es una frase profundamente ambigua en este contexto. Podría ser una forma de decir, actúo con justicia aunque sea una justicia dura. O quizás es un vestigio de su propia fe, que está ahí luchando con sus acciones manipuladoras. Claro. O incluso una manera de distanciarse emocionalmente, como presentando su plan casi como un designio inevitable, algo que tiene que pasar. Lo que está claro es que añade otra capa de complejidad a su personaje. No es un villano simple, ni tampoco es todavía un santo redentor. Es complicado. Mientras todo esto pasa y ellos pensando que José no les entiende porque está usando un intérprete. Que esa es otra. Los hermanos hablan entre sí. Y es aquí donde estalla la culpa acumulada durante años. Se dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este es un punto de inflexión psicológico clave. Es la primera vez que verbalizan su culpa. Y lo más importante, conectan directamente su sufrimiento actual con su pecado pasado. Ya no culpan al gobernador egipcio, ni a la mala suerte. No. Se reconocen responsables. Es un primer paso, quizá, hacia una posible transformación. Y Rubén, que en su día intentó salvar a José, se lo echa en cara. No os dije yo, no pequéis contra el joven, pero no quisisteis oír, ahora se nos demanda su sangre. La culpa es colectiva, sí, pero con matices y reproches internos. Hay tensión entre ellos también. Lo increíble es que José está escuchando y entendiendo cada palabra. Y su reacción es humana, muy humana. El texto dice que se apartó de ellos y lloró. Ostras. Esa fachada de gobernador implacable, pues se rompe por un instante. Vemos al hermano herido, al hijo separado de su padre. Hay una fisura ahí. Pero se recompone rápido, ¿eh? Vuelve y, para que no quede ninguna duda de quién manda y de que la cosa va en serio, ordena que aten a Simeón delante de ellos. Un golpe de efecto brutal. Un acto que mezcla poder, quizás un punto de castigo diferido por lo que pasó, y sobre todo la garantía de que tendrán que volver si quieren recuperar a su hermano. La presión sobre ellos ahora es inmensa. Y la manipulación de José no termina ahí. Les da el grano, sí, pero ordena en secreto a sus siervos que devuelvan el dinero de cada uno dentro de sus sacos. Otro movimiento ambiguo. ¿Es un gesto de bondad oculta para asegurarse de que no paguen por la comida? ¿O es una trampa más para poder acusarlos de robo más tarde? ¿Qué piensas? Yo me inclino a pensar que la ambigüedad es deliberada y que busca aumentar su desconcierto y su temor. Quiere que se sientan atrapados en algo que no controlan, quizás algo incluso sobrenatural. Y funciona. Vaya, si funciona. Porque cuando uno de ellos descubre el dinero en el camino, en una posada, el pánico es total. Sí, el texto dice que les tembló el corazón y espantados se decían el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Lo interpretan inmediatamente como una señal divina y además negativa. No piensan que sea un error, ni mucho menos que sea cosa de José. Creen que Dios mismo está en su contra. Lo cual, irónicamente, refuerza su sentimiento de culpa. Si Dios está actuando así, piensan ellos, debe ser porque se lo merecen por su pecado pasado contra José. La estrategia de José, sea consciente o no de este efecto teológico, está funcionando a nivel psicológico de una manera muy profunda. El viaje de vuelta a Canaán debió ser un infierno. Llegan y le cuentan todo a Jacob. El trato tan duro, la acusación de espionaje, que Simeón se ha quedado retenido y la condición imposible, llevar a Benjamín. Y el terror ya se generaliza cuando vacían los sacos y todos encuentran su dinero. Ya no es solo un incidente aislado en el camino. Ahora padre e hijos comparten el mismo pavor. Viendo los paquetes de su dinero, ellos y su padre tuvieron temor.
La sensación de trampa, de estar acorralados por un poder superior, es total. La reacción de Jacob es visceral. Es un lamento lleno de dolor y de reproche. Me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón tampoco, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Todas estas cosas caen sobre mí. Se siente como el epicentro de la desgracia, como si el destino se ensañara con él personalmente. Es la voz del trauma hablando otra vez. Cada pérdida, o amenaza de pérdida, reactiva la herida original de José. Ve un patrón de desgracia centrado en los hijos de Raquel. Es tremendo. Rubén intenta mediar con una oferta desesperada, casi macabra, diría yo. Puedes matar a mis 2 hijos si no te lo traigo de vuelta. Ponlo bajo mi responsabilidad. Es una muestra de hasta qué punto necesitan volver a Egipto, no solo por Simeón, sino por el grano. La hambruna sigue ahí fuera. Pero para Jacob, el riesgo es impensable. La respuesta es rotunda, inflexible. El miedo a perder a Benjamín, ese último lazo con Raquel, es más fuerte que cualquier otra cosa. Dice, «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Y aclaremos, por si alguien no está familiarizado, que Seón, en este contexto, es básicamente el reino de los muertos, el lugar de las sombras en la cosmovisión orea antigua. Jacob está diciendo que perder a Benjamín sería un golpe tan terrible que lo mataría de pena. Exacto. Prefiere arriesgarse a la hambruna y dejar a Simeón prisionero antes que exponer a Benjamín. El capítulo nos deja así, en un callejón sin salida, emocional y práctico. La tensión es máxima. Simeón preso, la familia en Canaán con el grano que se acaba, y un padre paralizado por el dolor y el miedo. ¡Uf! Así concluimos este análisis del capítulo 42 de Génesis. Hemos visto cómo el pasado irrumpe con una fuerza tremenda, cómo la culpa puede corroer durante años hasta que encuentra una vía de escape en la adversidad. Y hemos seguido esa compleja partida de ajedrez de José, moviendo sus piezas desde el poder, con una mezcla de dureza calculada y emoción contenida. La figura de Jacob emerge con una fuerza trágica especial en este capítulo, ¿sí? Está atrapado entre la necesidad vital de alimentar a su familia y el pánico, nacido de una herida antigua, ha sufrido otra pérdida irreparable. Deja la historia en un punto de suspense altísimo. Nos quedan preguntas flotando, claro. La presión sobre los hermanos es enorme, la angustia de Jacob es palpable, pero ¿qué busca realmente José? ¿Es una venganza fría, elaborada? ¿Una prueba para medir el arrepentimiento de sus hermanos? ¿O es algo más humano y complejo? Una mezcla de dolor, de poder y quizás un deseo un poco tortuoso de reconstruir esos lazos rotos. Y esto nos lleva a una reflexión final. Algo para darle vueltas más allá de este relato concreto. La historia de José nos pone frente a un espejo. Cuando las circunstancias nos dan poder sobre aquellos que nos hicieron daño en el pasado, ¿qué camino elegimos? Buena pregunta. La confrontación directa, la prueba sutil, el perdón inmediato, la venganza calculada. Y sobre todo, ¿qué dice esa elección sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia transformación y sobre la verdadera naturaleza del perdón, especialmente cuando quizás ni siquiera nos lo han pedido? Es una cuestión profunda sobre el poder, la memoria y la capacidad humana para el rencor o para la reconciliación. Tela.